Gloria a Dios, damos la bienvenida una vez más a los hermanos que están aquí presentes y a los amigos que vienen también, los hermanos que están en camino, vienen para el estudio. Y también damos la bienvenida a los que nos ven a través de Facebook y YouTube. Sean bienvenidos a las redes sociales. Es un privilegio estar con ustedes en esta tarde. Y antes de empezar el estudio, queremos felicitar a David y Kerry Ordóñez. Nació la hija de ellos ayer, ¿verdad? Sí. Ayer nació y recuerdo el día que los conocí, el Señor me permitió hablarle a la hermana Kerry. Sí, pero ya cuando el día que hablamos con ellos les dije a la hermana, el año que viene vas a tener un bebé. Ella no podía tener hijos y gracias a Dios se cumplió. Ya lo tuvo, así que David y Kerry Ordóñez, felicidades, Dios bendiga a esa niña y que crezca como una mujer sana y fuerte en la fe. Amén. La oración nuestra es que esa criatura crezca y esté firme en los caminos de Dios. Amén. Bueno, ya, después del saludo, damos la bienvenida a la familia Navarro que está con nosotros hoy aquí. Sean bienvenidos. Y qué bonito es poder, hermano, compartir la palabra. En noviembre del año pasado empezamos el libro Apocalipsis y la semana lo terminamos, la semana pasada lo terminamos y ha sido un privilegio estar en el recorrido del libro. Hemos visto, hermano, el estudio del libro de Apocalipsis. Dios permitió llegar a todo lo que era desde el verso 1.1 hasta el final capítulo 22. Semana tras semana estuvimos enseñando el libro y gracias a Dios lo hemos terminado. Bueno, ahora lo prometido es deuda. Empezamos hoy con el libro de Daniel. Amén. Si tiene su Biblia, abra su Biblia en Daniel capítulo 1. Muy interesante, hermano. Vamos a hablar un poco de este libro en esta tarde. Es un privilegio. Quiero mandar un saludo a los diferentes pastores que me han contactado a través de las redes sociales. He tenido el privilegio de hablar con varios por teléfono, hermano. Muchos me han dicho que les gusta los estudios, ha sido una bendición para ellos y para sus congregaciones. Y es un gozo, hermano, el saber que estamos siendo bendición en muchos países a muchas congregaciones, hermano. Lo más lindo es poder ser usados, hermano. Aunque la iglesia nuestra es una iglesia grande, hermano, Dios no se fija en el tamaño, sino que Dios hace todo a través de la voluntad de Él. La hija de nuestro hermano David y Kerry se llama Ashley Victoria Ordóñez Peltier. Así que una vez más felicidades y bendiciones por esta bebé. Gloria a Dios. Bueno, qué bueno. Ahora entramos en Daniel, hermano. Interesante porque tenemos que hablar un poco de Daniel. Daniel significa Dios es mi juez o Dios es juez. Ahora, interesante porque a Daniel se le ha titulado como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y es muy lógico que le queda bien el título, porque como usted sabe, el libro de Daniel es la llave que nos abre Apocalipsis. Ahora, sin el libro de Daniel, fíjese, Apocalipsis sería un enigma, un misterio. Algo que no se pudiera comprender, pero como Daniel, Dios le reveló estos capítulos proféticos, nos da, especialmente el capítulo 2, nos da la llave y la interpretación al libro de Apocalipsis. Por eso se le ha titulado el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Ahora, cuando hablamos de Daniel, hermano, Daniel, como hombre, él tenía dos cosas, eran más cosas, un santo y un vidente. Como santo, interesante, hermano, él escribió un libro muy práctico. No se metió mucho a cosas de la ley, de rituales, sino que es un libro práctico donde nos habla acerca de la vida de él, cómo es como creyente. Dios permitió, hermano, que él nos mostrara a través de su vida el ejemplo, lo que es el beneficio de obedecer a Dios. Interesante, fíjese. Entonces vemos que Daniel primero era un santo, una persona piadosa, alguien dedicado a Dios. Pero también, aparte de ser un santo, hermano, cuando hablamos de santo,
no me refiero a un ídolo que se le prende veladoras o se oraciones. La palabra santo significa apartado. Es lo que significa la palabra santo. Entonces David era un hombre apartado para Dios. Fíjese, y era apartado en medio de una nación pagana. Si alguna nación, hermano, era idólatra, o algún imperio, fue el imperio babilónico. Usted va a ver durante la enseñanza todo lo que pasa ahí. Entonces Daniel, hermano, nos muestra con su vida lo que Dios hace cuando alguien se aparta para él. Pero aparte, hermano, de ser un hombre santo, apartado, alguien, hermano, que temía a Dios, también era un vidente. ¿Qué significa vidente? Era uno que podía ver hacia el futuro. ¿Se acuerda cuando se le pierde la burra o la mula a Saúl? Y no sé cuál fue el paradero que le dijeron. Ve con el vidente, hablando del profeta Samuel. Entonces el vidente, hermano, es aquel en el Antiguo Testamento que tenía la capacidad de ver hacia el futuro o ver el mundo espiritual. ¿Hay videntes hoy? Sí, todavía hay. Dios todavía sigue usando gente. Pero eso será un tema para otro día. Entonces veamos que como vidente, hermano, era uno que ve hacia el futuro, y su libro es un libro en su mayoría profético. Ahora, interesante, hermano. Cuando hablamos de Daniel, como le dije, Daniel es la llave que nos abre Apocalipsis. Ahora, fíjese, voy a explicarle. Daniel es el libro más importante en la Biblia a nivel profético. No menospreciamos a Isaías porque él anunció la vida de Cristo. No menospreciamos a Jeremías, ni Ezequiel, ni Oseas. Pero Daniel tiene una peculiaridad muy interesante. Es que Daniel en su mayoría se ha cumplido. Y se ha cumplido a tal forma, oiga, que este libro es un libro que también ahora, hermano, ha sido comprobado, confirmado a través de la historia. A mi hermana Rosita. Interesante, hermano. Entonces, cuando uno estudia a Daniel, miramos, hermano, que él era un vidente y que el libro de él es uno de los libros más importantes a nivel profético. Ahora, interesante. Fíjese que este libro en su mayoría ya se cumplió. Ahora, hay un problema. Como se ha cumplido históricamente este libro, de tal forma, este libro confunde a los críticos. Fíjese, usted que me ve por Facebook, entienda esto. La gente que se especializa o busca criticar la Biblia, que busca ridiculizar el Evangelio, cuando se encuentran con Daniel, hermano, este libro los frustra. ¿Por qué razón? Porque ya la historia confirma que el libro ya fue cumplido. Nos habla de reinos que faltaban 100, que no habían aún nacido los reinos cientos de años antes, y Daniel, hermano, predice el futuro y nos habla exactamente acerca de esos reinos. Daniel también nos da la fecha exacta en que el Mesías iba a entrar a Jerusalén. Hermano, entonces el libro de Daniel confunde a los críticos. Todos aquellos que atacan, que quieren hacer ridiculizar el Evangelio, atacar la Biblia, cuando chocan con Daniel, hermano, ellos entran en conflicto, porque no tienen una respuesta lógica a lo que es este libro. Entonces este libro, hermano, es muy interesante porque ya se ha cumplido históricamente de tal forma que confunde a los críticos, oiga, y ellos no saben qué hacer con el libro. Hermano, ¿cómo va usted a atacar algo que ya se ha cumplido históricamente? Interesante. Entonces, por eso Daniel se le ha titulado uno de los libros más importantes, hermano, a nivel profético. Qué interesante. Entonces, por eso, hermano, este libro, le repito, ha traído controversia entre aquellos que son ateos, aquellos que les gusta criticar el Evangelio, y la gente que dice es que la Biblia es un libro que fue escrito por hombres. Ahora, si esa es la verdad, el libro de Daniel hubiera quedado como cualquier libro de filosofía.
Pero lo interesante es que la historia confirma a Daniel. Pero fíjese, ahora, entonces hay un conflicto. Como la historia confirma a Daniel, han habido quienes han tomado ciertas inclinaciones a atacar el libro, ciertas teorías, ciertas filosofías baratas. Y por ejemplo, hermano, en el año 300 después de Cristo, fíjese, 300 después de Cristo, se levantó un hereje llamado Porfirio. No Porfirio Díaz. No, Porfirio Díaz no. No, ¿me Ni entiendes? Cadena. Sin ni Porfirio Cadena, sino que un tal Porfirio, hermano, en el año 300, que él era un filósofo neoplatónico. Neoplatónico, fíjese. Y el argumento de este hereje, de este hombre Porfirio, era de que era una mentira que Daniel se había escrito 500 a 600 años antes de Cristo. El argumento de Porfirio era de que alguien llamándose Daniel escribió el libro 50 años después de Cristo y empezó a escribir todo lo que se había cumplido ya. Entonces hay mucha gente, hermano, muchos críticos que hasta el día de hoy han adoptado esta filosofía, esta teoría de que Daniel es imposible que se haya escrito cientos de años antes por la exactitud que se ha cumplido lo que está escrito en él. Ahora fíjese, entonces mucha gente cuando le dicen a uno es que Daniel no fue escrito antes sino después. Ahora como dijo un pastor en California, el tuerto, el que tiene un ojo, es rey en la tierra de los cielos. Oh, ya. Súper. Oigan, han dicho otra vez, el tuerto es rey en la tierra de los cielos. ¿Por qué? Porque el medio ve y los demás no ven. Pero si viene uno con dos ojos, ¿qué pasa? Entonces la mentira triunfa hasta que surge la verdad. Entonces esta gente que ha adoptado esta tesis de que Daniel fue escrito antes, hermano, después, 50 años después de Cristo, dice, ya vio, bien decía yo, que esa era una falsa. Entonces mucho cristiano que no ha estudiado, hermano, historia, se queda mudo, se queda callado. ¿Por qué? Porque dice, ¿qué le contesto? Él le va la respuesta. Fíjese, me apunte. En el año 300 después de Cristo, el hereje Porfirio, filósofo neoplatónico, argumentaba que Daniel no era posible que fuera escrito aproximadamente del año 600 a 538 a.C., sino que alguien llamándose Daniel lo escribió en el año 50 después de Cristo. Ahora, hay un pequeño y grandioso problema para esa tesis. Si Daniel ciertamente se escribió en el año 50 después de Cristo, no tendría que haber ninguna huella de ese libro anterior a la venida de Cristo. Pero hay un conflicto, oiga, hermano, y es donde uno le da risa, donde ellos se agarran a golpes en la pared. Los críticos, la gente que no conoce, que quiere hacer burla en la Biblia, porque uno le pregunta, bueno, si Daniel fue escrito 50 años después de Cristo, cientos de años después de que pasó lo que está en él, ¿por qué, explíqueme usted, en el año 285 antes de Cristo, oiga la fecha, hermano que está viendo, 285 años antes de Cristo, fue traducida al Antiguo Testamento al idioma griego? ¿Qué Biblia está hablando, estudiantes? ¿Ah? La Biblia. A ver, hermanos. ¿Qué versión? Septuaginta, muy bien. En el año 285, el Antiguo Testamento fue traducido del hebreo al griego. Fíjese la fecha. 285 antes de Cristo. Antes. Y adivine qué libro estaba incluido en la Septuaginta. También. El libro de Daniel. Yo digo a la gente a la que critica, bueno, si como dices tú, Daniel fue escrito 50 años después de Cristo, ¿qué hacía el libro 285 años antes de Cristo en la versión Septuaginta? Amén.
Ahora le digo, contéstame ese, ¿sabes qué hace? ¿Por qué? Porque, hermano, la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Amén. Aleluya. Le guste a que le guste, le guste a que no le guste, que se aguante. Y hay gente que me trata de atacar y le digo, cuando yo le hablo esto, le digo, entonces muéstrame tú o contéstame si este libro es falso, ¿qué hacía 285 años antes de Cristo? Ahora, como que eso fuera poco, el historiador Flavio Josefo, le voy a enseñar dónde estás, Flavito chulo, aquí está mi Flavio querido. Flavio Josefo. Este es este libro. Flavio Josefo, este historiador judío, hermano, que él no era cristiano, dicho sea paso. Flavio Josefo dice claramente que en el año 322 antes de Cristo, y esto usted lo encuentra en la historia secular, no solamente en los libros de religión. Dice Flavio Josefo que en el año 322 Alejandro el Grande estaba conquistando el mundo de su tiempo. Y en el 322, hermano, él llegó a la tierra de Israel y cuando llega a Jerusalén se prepara para sitiar la ciudad. ¿Y sabe qué pasó? El sumo sacerdote Jedúa sale al encuentro y le dice a Alejandro, quiero que enseñarte algo. Tú, la Biblia habla de ti en el libro de Daniel, 322 años antes de Cristo. Y cuando vio, hermano, Alejandro el Grande, que él estaba incluido en este libro que fue escrito 300 años antes que Alejandro naciera, fíjese, mire qué interesante, perdonó a Israel, no destruyó la ciudad. Aleluya. Entonces la pregunta a los que critican el libro de Daniel, si este libro es falso, lo comprueba la historia, fíjese, la Septuaginta lo afirma, Flavio Josefo, hermano, cita el evento que pasó en la historia, aparte Flavio Josefo agarra una enciclopedia y busque ese evento, ahí va a estar en el año 322 antes de Cristo. Interesante, hermano. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Número uno, porque este libro, el libro de Daniel, confunde a los críticos, pero confirma la fe de los creyentes. Amén. Ahora, nosotros como pastores, hermano, tenemos que enseñar profecía en nuestras iglesias. Alguien se hace en el quite. Si apenas vivimos Mateo. Mejor diga, hermano, no sé. Y compre un libro y estudie. ¿Por qué? Porque la Biblia, fíjese, un cuarto de la Biblia es específicamente profecía. Un cuarto de toda la Biblia es profecía. Ahora fíjese, la Biblia nos habla de profecía. Desde el libro de Génesis, capítulo 3, hermano, nos habla del protoevangélico, hasta Apocalipsis, encontramos profecías en todos los libros. Entonces, un cuarto de la Biblia tiene que ver con profecía. Entonces, eso nos muestra que nosotros como creyentes, en nuestras enseñanzas, debe haber profecía. ¿Por qué? Porque la profecía número uno nos da visión en la fe. Sabemos que si la Biblia lo dice y se ha cumplido, la venida del Señor se va a cumplir. Amén. Segundo, si yo creo en la profecía del Señor, que Él viene por nosotros, Primera Juan dice esto, el que tiene esta esperanza en Él, se purifica. Así mismo se purifica. Qué interesante. Entonces, miramos que un cuarto de la Biblia es profecía. Es más, cuando Jesús, hermano, por primera vez entra hermano, a la sinagoga y da su primer sermón, el primer sermón de Cristo fue profético. Porque se acuerda que leyó, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido este hermano. ¿Qué hizo? Citó Isaías 61. Entonces el Señor confirmó su venida a través de la profecía de Isaías. Entonces es interesante porque miramos, hermano, que eso es algo interesante.
La Biblia nos habla de profecías que un cuarto de ella. Ahora, otra razón, hermano, es el capítulo 12 de Daniel. Daniel 12. Veamos el capítulo 12 rápidamente, hermano. No pierda el capítulo 1. Y vayamos al capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Verso 4. Oiga esto. Pero tú, Daniel, se está hablando el Señor a él, dice, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Amén. ¿Qué significa esto, Daniel? Lo que está aquí no lo vas a entender. ¿Por qué? Porque eso lo van a entender aquellos que viven o van a vivir en los tiempos finales. Amén. Por eso cuando vimos Apocalipsis, ¿qué dijo el Señor? No selles el libro. ¿Por qué? Porque este Apocalipsis fue dejado para entenderse por la iglesia. Pero fíjese, verso 4. Pero tú, Daniel, guarda en secreto las palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. Oiga esto. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento, ¿qué? Se aumentará. Aumentará. Fíjese. Si regresamos al Evangelio, unos 50, 60, 100 años atrás, no había el conocimiento que hoy hay en la iglesia. No. Por ejemplo, hermano, hace unos 100 años atrás, por así decir, no se entendía el concepto que la gente iba a comprar y vender con un sello o con una marca. Era algo ilógico, algo inaceptable. Sin embargo, entendemos que sí es posible. ¿Por qué? Porque ha aumentado la ciencia. El conocimiento ha aumentado. Entonces, eso, hermano, es lo que se refiere en Daniel. Regresemos a Daniel. Ok. Entonces, el capítulo 12 nos muestra, hermano, que este libro fue sellado para los del fin. Ahora, entremos al estudio de Daniel entonces. Ya es una pequeña introducción. Ahora fíjese. ¿Qué más vemos de Daniel? El ministerio de Daniel en el exilio se extendió a través del cautiverio babilónico y abarcó los reinados primero de Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. Daniel sirvió como consejero en 4 reinos del mismo imperio. Interesante. Daniel tuvo privilegios. Ahora, cuando hablamos de la vida de Daniel, hermanos, es interesante porque él se mantiene firme dentro de un imperio que era corrupto, idólatra, donde el pecado, hermano, abundaba. Ahora, ¿qué le quiero decir con eso? Uno como creyente, oiga, le puedo explicar. El verdadero creyente no lo afecta al mundo. Uno afecta al mundo. ¿Me está entendiendo? Amén. Hay quienes dicen, ay, no, es que la novela está buena, la novela. Ahí están amarrados. Pero el verdadero creyente no lo afecta a eso. ¿Por qué? Porque su fe está cimentada. Amén. En serio, hermano, fíjese, cuando uno trabaja en lo secular, yo trabajo en lo secular, en el área médica, hermano, la gente donde yo trabajo saben que soy pastor. A veces alguien dice la mala palabra, ay, perdón, dice. Yo me les quedo viendo y no les digo nada. Pero ¿qué pasa? Cuando usted se aparta para Dios, usted afecta donde usted se mueve. Amén. Ahora, oiga, qué interesante. Ahora, antes de entrar a Daniel, quiero decir algo. Daniel se caracteriza por 3 palabras. La primera, propósito. Dice que él propuso en su corazón no contaminarse. Una de las claves de un creyente estar firme es en su corazón proponerse el ser fiel a Dios. Amén. Cuando uno como creyente entiende, hermano, que lo que Dios le agrada es fidelidad, hermano, uno tiene la libertad de pecar. ¿Pero por qué no lo hace? Porque se ha propuesto ser fiel a Dios. Amén. Segundo, la oración. Daniel era un hombre que estaba, hermano, que era siempre él oraba. Lo criticaban, lo tocaban, él siempre oraba. Y tercero,
era un hombre que le encantaba la profecía. Amén. Hermano, él estaba interesado y fue usado en la profecía. Ahora fíjese, aparte de eso, era un hombre, hermano, que fue ejemplar. Ezequiel hace mención de él 3 veces en su libro. Y es comparado con Job y Noé. Aleluya. Y es decir que Daniel era cosa especial. Ahora, entremos al capítulo 1, verso 1. Dice la palabra: en el año tercero reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Hermano, en el tercer año de Joacim, eso nos lleva al año 605 antes de Cristo. Ahora, el rey Joacim, hermano, era un rey perverso, un rey corrupto. Si usted recuerda, hermano, Jeremías le lleva la ley, y ¿qué hace él? Con la palabra de Jehová, la corta y le echa al fuego. Era un hombre que no tenía temor de Dios. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Él va a ir a Babilonia y ahí va a morir. Ahora, fíjense qué interesante. Verso 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios. Los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Quiero que piensen esto. Cuando uno va, hermano, la historia, Nabucodonosor invade Israel en el año 605, la primera invasión. No destruyó nada, no llevó cautivos. Solamente agarró los utensilios y se los llevó a su templo. Pero como el pueblo judío era medio duro de servir, igual que los de Sufos. Amén. Igualito. Igual a los que nos ven, hermano, ¿me entiende? Eran duros. Amén. Entonces, en la segunda, hermano, él invadió las primeras en el 650 de Cristo. La segunda invasión fue en el año 597 antes de Cristo. En la segunda invasión, hermano, ya llevó cautivos. Entre ellos iban los jóvenes que vamos a ver en un momento. Pero como insistieron, hermano, en levantarse en contra del rey, la tercera invasión fue en el 586 antes de Cristo, y ahí fue cuando destruyó, arrasó con la ciudad. 3 veces él tuvo que invadir hasta que le destruyó la ciudad. Ahora, fíjese, cuando entremos en el versículo, hermano. Verso 3. Entonces el rey mandó a Aspenas, jefe de sus oficiales, que trajeran de los hijos de Israel algunos de la familia real y de los nobles. Fíjese. Jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama de saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Fíjese. Y les mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. Ahora, interesante, hermano. Cuando allá da la orden del rey, dice: tráigame a los mejores de la juventud de Israel, que sean de buen parecido, inteligentes, que sean sabios, que tengan habilidades. Y entre esos jóvenes iban 3 jóvenes hebreos. Daniel, sus 3 amigos, eran 4, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ahora, fíjense, ¿qué es lo que pasaba cuando llevaban sus jóvenes? Número 1, al llevar a estos jóvenes cautivos, lo primero que hace Nabucodonosor, hermano, los hace eunucos. Ahora, ¿por qué los hizo eunucos? Número 1, no quería que fueran distraídos por nada. Ahora, los que fuimos a la escuela, nos graduamos, hicimos una carrera, o los que pasaron por la universidad todos los días para tomar el bus. Oye, hermano, todos los que tomamos una carrera académica, sabemos, hermano, que la juventud, ¿cuál era nuestra distracción? Las damas, las chicas. Y Nabucodonosor sabía eso. Y por eso digo, para que no me los distraigan mis muchachonas, los hacemos eunucos. Así no hay distracción. Fíjese qué interesante, los hacen eunucos para que no haya distracción, hermano.
Y ya después de que eran eunucos empezaban, hermano, a instruirlos en la ley, costumbres, lenguaje, conocimiento, ciencia de los caldeos, de los babilónicos, hermano. ¿Para qué? Para que ellos gobernaran durante el imperio. Es lo que hacían con los jóvenes. Pero tenían que pasar por la navaja. Ser eunucos. Sí. Le pasaban las chicas, ¡ay, qué guapo! Nomás hasta ahí. Hermano, ellos solo, Era un loco. ¿qué les afectaba? De nada. Ya, no había peligro. Ya no me pedí. Interesante, hermano. Entonces, ese era un problema que había con estar en el servicio al rey. Completo. Y un solo. Wow. Ixcamic, dicen en Guatemala. Oye, Wow. entonces fíjese, sigamos leyendo pues. Wow. Verso 4, al final. Y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. Verso 5. El rey le asignó una ración diaria a los manjares del rey y del vino que él bebía. Y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entraría al servicio del rey. Fíjense, ¿qué es lo que dijo el rey? A estos jóvenes me los van a alimentar con los mejores manjares del rey. Y les van a dar vino que se les dé la gana. Eso. Ahora, quiero que se ponga por un momento en las sandalias de estos 4 jóvenes. Ah. Eran 4 jóvenes, hermano, que se dispusieron a cambiar su vida, y su vida cambió un imperio. Ahora, ¿de dónde viene esa sabiduría y ese temor de ellos? De sus padres. Porque cada nombre que vemos, hermano, en el hebreo, nos muestra que los padres de ellos eran hombres y mujeres que temían a Dios. Por ejemplo, Daniel significa Dios es mi juez o Dios es juez. Ananías significa Dios de gracia. Dios de gracia. Ananías. Misael significa no hay como Dios. Y por último, Azarías significa Dios es mi ayuda. Ahora, ¿por qué es importante? Porque dice la Biblia en Proverbios, instruye al niño en su carrera. Amén. El mejor trabajo de un padre de familia es instruir a los hijos en el temor de Dios. El regalo más grande, la herencia mayor que usted puede dejar, hermano, no es una casa, no es $1 millón, no es el apellido, porque ay, que ahora tienes tal apellido. Hermano, ¿sabe qué es lo más grande que usted le puede dejar a los hijos? Enseñarles a honrar y a temer a Dios. Amén. Es lo mejor que uno padre puede hacer, hermano. Si tiene para dejarles una casa, déjela. Pero con la casa, deje el temor a Dios en ellos. Amén. ¿Por qué? Porque el temor de Dios va a hacer que cuando ellos crezcan, su corazón no se aparte de Dios. Si usted, hermano, y yo logramos instruir a nuestros hijos en el temor a Dios, cuando vayan a la universidad, al colegio, hermano, y los empiecen a atacar en su fe, ellos van a estar cimentados. Amén. Que usted viene del mono, ¿qué va a decir? Usted tal vez. Tal vez tú, yo no. ¿Por qué? Porque ellos van a tener la fe de los padres. Ahora, pero sigamos adelante, oiga esto. Sí. Verso 5. Sí. El rey les asignó una ración diaria y de los manjares del rey y del vino que bebía, y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Verso 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Fíjese. Como hermano, ellos, ¿qué quisieron hacer? Quitarle el nombre que tenía que ver con Dios y darle nombres paganos. Pagamos. Ahora, lo interesante, les cambiaron el nombre, pero no el corazón, Amén. porque ellos siguieron firmes.
Por eso, querido joven que me está viendo, que está aquí, si usted en su corazón no ama a Dios, usted va a ser víctima del pecado y la miseria. ¿Por qué razón? Porque si no hay temor de Dios, usted no se va a guardar. Y es el error de muchos jóvenes, hermano. Cuando el joven, hermano, solamente, miren, le voy a explicar. Hay jóvenes que los llevan a la iglesia y ahí están sentados en su niñez, en su juventud. Se apartan cuando se apartan los padres. ¿Por qué? Porque se los llevaron a la iglesia, los criaron el evangelio, pero nunca hicieron que el evangelio naciera en ellos. En ellos. Amén. Y cuando un joven, hermano, el evangelio nace en él, fíjense qué diferencia. Puede ser que papi y mami no estén, no está el pastor, no hay nadie, pero ellos, hermanos, su naturaleza, su corazón ama a Dios. Amén. Esa es la diferencia en el joven cristiano que ama a Dios y aquel que crece con la religión evangélica. Es algo que quiero que entiendan. En nuestras congregaciones, hermanos, tristemente, tenemos muchos jóvenes. Ahí están con corbata, hasta puede ser que participen en la alabanza y el coro, pero en su corazón no aman a Dios. Amén. ¿Por qué razón? Porque en la primera oportunidad de pecado, ¿qué pasa? Se desvían y corren tras el pecado. Por eso el peor error, hermano, es decir, ay, mi hijo está consagrado porque toca. Eso no es consagración. No. Hermano, con todo respeto, ojalá que el pastor que me vea sea la excepción. Pero los más carnales de la iglesia son los músicos. Y estoy hablando de muchas iglesias. No todas, por supuesto. Hermano, si algo me doy cuenta yo en muchas iglesias donde yo soy invitado a predicar, es que están tocando tararara, tará, tarara, tararara, y todo el mundo, hermano. Nomás termina la alabanza y entra al púlpito, todos los jóvenes se van afuera a platicar, al celular, a textear. Termina la predicación y entra como que fuera mariachi contratado. Tararara, tará. Hermano, no. Uno como pastor debe entender, hermano, ¿qué está haciendo uno? Está criando jóvenes que el día de mañana le van a ser infiel a Dios. Amén. Hermano, los que tienen que estar en primera banca son los músicos. Los músicos deberían ser los obreros que prediquen el evangelio. Amén. ¿Por qué razón? Porque, hermano, le repito, estar en el coro, estar en la alabanza, no implica espiritualidad. Interesante, hermano. Ahí, déjenme hablar de un grupo que yo conozco personalmente. Me crecí con ellos, llevan otra misión, Grupo Inspiración. Bueno, yo conozco personalmente a Tony Pérez y a todos los integrantes del grupo. ¿Sabe qué me gustaba a mí de ellos? ¿Por qué lo levantó Dios? Porque ellos tocaban en la iglesia, hermano. El del bajo, mire, con las lagrimotas tocando a Dios. El de la batería, hermano, llorando. Amén. ¿Y sabe qué es lo lindo? La mayoría de los integrantes de Inspiración hoy son pastores. Gloria a Dios. Qué bonito. Hermano, eso es lindo. Entonces nuestros jóvenes tienen que entender, hermano, como Daniel, que si ellos no se proponen en su corazón a servir a Dios, el día de mañana van a pecar. Amén. Ahora, pero sigamos adelante. Bueno, ya, para que no digan los jóvenes, Dios nunca nos habla a través de este hermano. Ya, ahora les hablo. Ahora les hablo. Dice, verso 6. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías de los hijos de Judá. Verso 7. Y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. Fíjese qué interesante, hermano. Cuando vemos esos nombres, interesante, porque el libro a Daniel, Belsasar, aquí muestra la versión de las Américas, dice, su nombre Belsasar significa Bel, protege su vida, un dios pagano.
Ananías significa Dios ha sido bondadoso, mientras que Sadrach significa soy un temeroso. Misael, ok, ¿dónde está? Bueno, al rato le doy sus diferentes significados. Pero fíjese, les cambió los nombres. ¿Por qué? Porque quería quitarle la identidad. Y es algo que uno debe entender, hermano. Lo mejor que un creyente puede tener en su juventud es una identidad cristiana. Ahora, explica esto, hermano. Cuando hay identidad, uno no se avergüenza. ¿Tú eres evangélico? Gracias a Dios, sí. ¿Por qué? Porque es su identidad. Pero si un joven crece sin identidad cristiana, hermano, le da vergüenza el evangelio. Interesante, pero seguimos adelante. Bueno, ¿dónde estamos? Sí, verso 8. Fíjese, se propuso Daniel en su corazón no contaminarse. Ahora, ¿por qué hay cristianos que caen en adulterio? El descuido de la oración. Porque no se lo propusieron. ¿Por qué hay creyentes que caen en pecados horrendosos, vergonzosos? Porque en el corazón nunca se propusieron ser fiel a Dios. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Guarda sobre todo ¿qué? Tu corazón. Tu corazón. Tu corazón. Ahí manda la vida. Que dice, hermano, que el secreto del evangelio victorioso no es en cuánta profundidad hebrea y griega conozco. Hay gente que me escribe en hebreo, soy teólogo, esto y lo otro. Amén. Pero la pregunta, ¿qué se ha propuesto en su corazón? Cuando el pecado pasa, dice, papazote chulo. Oiga, el que no se ha propuesto no pecar, azota. El secreto, hermano, de no caer es proponerse no caer antes que venga la tentación. Amén. Si yo me propongo no pecar, cuando llegue la oportunidad, ¿qué va a pasar? No me va a afectar. ¿Por qué? Porque yo me preparé antes. Es como en el área médica. ¿Para qué se vacuna uno? Para que no llegue la gripe, enfermedad. No, oiga, hermano, quiero explicarle esto, un mito. Mucha gente dice, es que me puse la vacuna de la gripe y me enfermé. Es que la vacuna no es para que no le la gripe, es para que la influenza no lo mate. Igual es el proponerse el corazón. Hermano, fíjese, el proponerse en el corazón no impide ser tentado. Quiero que me entienda eso. El proponerse en el corazón no implica ser intocable por el pecado. Es más ataque le va a llegar. El proponerse en el corazón, hermano, no nos libra de caer en tentación. Quiero que entienda. El proponerse en el corazón nos da la fuerza que cuando el pecado sale, uno le dice no. Eso es proponerse uno en el corazón. Entender, hermano, que si uno no se propone algo, hermano, uno va a caer. ¿Por qué? Porque no está preparado para confrontar la tentación. Amén. Por eso hay jóvenes que dicen, ay, pastor, caí con la fulana. Quiere decir que el corazón nunca se propuso guardarse para Dios. Estaba en la iglesia danzando, danza, hasta dan vueltas, hermano. Y así dando vueltas cae en el pecado. ¿Por qué? Porque en el corazón no hay un propósito de no pecar, hermano, delante de Dios. Por eso es importante no solo los jóvenes, sino los adultos, hermano. Aún los ancianos, los viejitos, sean su resbalón. También. En serio, hermano. Ay, que está muy viejo los montes. En serio. Hermano, no es faltar respeto a los mayores de edad. No.
Pero yo no sé, mire, con estos ojos los he visto. Amén. Ahí están con su bastón, sentados en la plaza. Pasa la pancha. Gracias. Pasa la tencha. ¿Qué le implica? Que aún los viejos son mañosos. ¿Por qué? Porque no es la edad, es el corazón. Entonces Daniel dice que él propuso, fíjese, no contaminarse. No contaminarse. Cuando llegaron a ofrecerle, ¿qué dijo a Daniel? No puedo. ¿Pero por qué? Porque su corazón se había dispuesto no. Por eso, quiere hermano creyente no caer en pecado, antes de que el pecado llegue, propongámonos no pecar. Amén. En serio. No espere que llegue la tentación. Mire, el problema es que muchos no lo proponen cuando llega la tentación. Ay, Padre, dame fuerza, Señor. No, ¿qué dijo Jesús? Orar para que no Caigas en tentación. entrar en tentación. Amén. ¿Me está entendiendo? Es mejor, hermano, la medicina preventiva que la medicina curativa. ¿Por qué razón? Porque es lo que dice el libro de Daniel. Y Daniel se propuso en su corazón. Quiere decir que el secreto para que uno esté firme, hermano, es proponerse el no pecar. Ay, hermano, pero es que yo peco con la lengua. Pues antes de que llegue el chisme, propóngase no hablar. Amén. Ay, hermano, pero me gusta. Entonces, cuando vaya a venir a la tencha, mira, venga chismosa, me voy. Ahí viene la... ¿Por qué? Porque si eso le gusta, ¿qué va a hacer? Ay, hombre, Señor, reprenda al diablo, cuénteme más. Otra vez que lo reprende y cuéntale. A ver, hermana, por favor, ministrese, hable. ¿Por qué razón? Porque el corazón debe estar preparado antes que venga la tentación. Pues es Daniel claramente, verso 8. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía. Fíjese. Ahora, qué interesante, hermano. Cuando hablamos del vino, parece como que fuera pedrada y sí lo es. Ya no se predica contra el alcohol. Y le repito lo que dije hace unos días, y no me avergüenzo de decirle, no me da miedo, porque sé quiénes son, ellos saben que los conozco. Hermano, en los retiros de pastores en Guatemala, llevan sus cajas de licor, los pastores. No digo la misión por ética. Hermano, qué sinvergüenza. Sí, amén, sí. Ya no predican en contra del adulterio. ¿Por qué? Porque es un montón de adúlteros. No predican de la borrachera. ¿Por qué? Porque ellos mismos pecan con eso. Y uno entiende, hermanos, que la gente no se da, mire, y la gente es ciega. La Biblia dice que los borrachos no van a heredar el reino de los cielos, ni los adúlteros. Hermano, yo me pregunto, ¿cuánto pastor va a estar dando vueltas en el infierno? Montones. Señor, pero yo tenía cobertura apostólica. Aleluya. Apostólica. Con toda cobertura. Hermano, Señor, yo tenía remas, Ajá. señales. Remates. Pero por algo, ¿qué le va a decir, Señor? Apartados de mí, Obradores de maldad. hacedores de maldad. Amén. Hermano, perdónenme, aunque se ofendan los ministros, es la palabra. Amén, es la palabra. En serio, hermano. Amén. Van a decir, búsquenlo y lo queremos vivo o muerto. Hermano, es cierto, hermano. Ahora, ¿por qué? Porque
Porque es la verdad. Amén. La iglesia debe entender que el evangelio no ha cambiado, es el mismo. Dios es santo y pide que su pueblo sea santo. Amén. Ser santo. Dios es santo. Sigue siendo pecado ser borracho. Sigue siendo pecado ser adúltero. Y es algo que uno debe enseñar y predicar, hermano. Amén. En serio, qué bueno que estoy lejos, hermano. Estuviera allá, me hubiera linchado, hermano. No diga dónde. Pero fíjese, hermano, oye, qué interesante. Bueno, lo bueno es que ellos saben quiénes son. Amén. Un saludo. Oiga, verso 8. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Amén. Hermano, qué interesante. Amén. ¿Por qué no se contaminó? Porque el corazón estaba limpio. Amén. Amén. Por esa razón, hermano, uno debe entender que Dios, hermano, honra lo que les honra. Amén. Señor, yo pudiera, pero por amor a ti, no. ¿Por qué? Porque el corazón se lo propuso. Si vamos adelante, hermano, que cuánto ya vamos casi una hora, hermano, y no he pasado del versículo. Santo. Le pidió que le permitiera no contaminarse. Verso 9. Oiga, Dios, no el rey, no el jefe de los eunucos. No. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Hermano, cuando uno se dispone a honrar a Dios, Dios honra a los que le honran. Amén. Aleluya. Hermano, me da gusto. A mí, miren, me siento bendición que yo no predico por diezmo. No. No predico por ofrendas. Ahí me ponen mensajes. Ese pastor gordo se come los diezmos. Aleluya. Se había muerto de hambre. Hermano, supieron, hermano, que Dios nos ha bendecido con unos bellos trabajos. Amén. En serio. El viernes de la semana que viene es mi último día en el hospital. Aleluya. Empiezo en la otra clínica con mejor salario. Amén. Para que vean que no es el diezmo, es Dios. Porque Amén. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Por eso, hermano, cuando usted se propone no pecar, Dios le va a dar la gracia. Amén. Dios lo levanta. Qué interesante, hermano. Amén. Verso 10. 10. Y el jefe de los oficiales dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, porque él ha asignado vuestra comida y vuestra bebida. ¿Por qué ha de ver vuestros rostros más macilentos que los de los demás jóvenes de vuestra edad? Así pondrías en peligro mi cabeza ante el rey. ¿Qué le dice? Tengo miedo porque si van el rey los va a ver pálidos. ¿Qué va a decir? ¿Me van a matar a mí? Sí. Oiga, y se entiende eso. Verso 11. Pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de los oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misaías, Arías: te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Hermano, ¿qué le está diciendo? Haz una prueba. Amén. Ponos a prueba con legumbres verdes, agua, no hamburguesa de marrano o de carne de ídolo, no de vino, ni licor, ni cerveza, Tecate, Corona, Don Pedro o la que sea. Don Pedro. No chiricuta para los chapines. Hermano, oiga, ¿qué dijo? Ponos a prueba. Amén. ¿Y qué pasó? Cuando llegó los 10 días, ¿qué dijo? Chapetudos, hermano. Amén. Cachetes rojos. Hermano, ¿y qué dijo? ¡Wow! ¿Por qué? Porque Dios le dio esa gracia. Amén. Le garantizo, no eran tanto los vegetales. No. Yo conozco un montón de pálidos que comen vegetales, hermano. Wow.
era Dios que les dio esa gracia. Amén. Amén. La siguiente semana continuamos en el libro. ¿Alguna pregunta que tengan en fíjate usted alguna pregunta en Facebook? ¿Algún comentario, hermano, del tema de hoy? Sigue el 12. Entonces nos quedamos en el versículo 11 Sigue el 12. y seguimos la semana que viene el versículo 12. Amén. Así es como me gusta a mí enseñar la Biblia. Amén. Se saca jugo, hermano. No, Amén. esto es como carne de mamut, Mamut. remojada en ajo, hermano. Imagínense. Rosa Carmina pide paz para su casa y para su vida. Rosa Carmina, vamos a llevar. Bendición de su familia. Rosa Carmina. Rosa Carmina. Amén. Rosa Carmina. Rosa Carmina. Nada más. Sí. Y los demás saludos. Amén. Bueno, entonces vamos a orar, darle gracias a Dios en esta tarde. Ya está el cafecito, ¿ah? Eso es. Si usted vive en la ciudad de Suffolk, visítenos. Amén. Ahí pongo la dirección. Todos son bienvenidos. Amén. Venga para que usted sea bendecido con la palabra. Próximo miércoles. Oh, y el otro miércoles va a ser en la iglesia, no aquí. La iglesia. A ver cómo les vamos, porque no vamos a caer, pero Dios la vez que se unos sentados sobre Se otros. otro parado. Sí, sí. Ok. sí. Bueno, vamos a orar y darle gracias a Dios, hermano, esta tarde. Usted que nos acompañó, muchas gracias, pastores que nos honran con su presencia en Facebook. Les damos mil gracias, llévenos en oración. Hermanos de Sudamérica y Centroamérica, Norteamérica, los de España, un saludo a los de España, los de Italia, Canadá, Haití, los cubanos que nos ven en la ciudad, en La Habana, un saludo a los cubanos. Amén. A los de la República Dominicana se han reportado también. Amén, republicanos. Hermano, y a los hermanos de Australia, un abrazo a los canguros. Ya hay gente en Australia viéndonos, hermanos. Qué bendición. Así que vamos a póngase de pie. Vamos a orar y orar pedir por la hermana Carminda. Carmina. Rosa Carmina, ¿verdad? Rosa Carmina. Rosa Carmina. Vamos a orar por ella también. Amén. Y por los demás que vienen. Por Denis. Y por la familia de mi esposa. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amén. Padre, una vez más te damos las gracias por este emocionante estudio de Daniel. Gracias porque estamos siendo bendecidos y edificados. Te pido, Señor, que nos ayudes a ser bendecidos también por este estudio de tu palabra, Señor. Gracias por los pastores que nos ven, por los hermanos de diferentes congregaciones que nos honran con su presencia por las redes sociales. Te pido, Señor, que tú bendigas cada pastor, cada congregación, cada hermano. Y oramos especialmente por la hermana Rosa Carmina, Señor. Pon tu mano en el hogar, Dios mío, haz una obra especial en ella, Señor, en el nombre de Jesús. Tócala, Padre, bendícela, Dios mío. Provee en el nombre de Jesús. También bendice a la familia de mi esposa en Honduras, al pastor de Tela. Bendícelo también, Señor, a la familia de ella, a nuestros padres, ahí en California. Y te damos gracias, Señor, por la hija del hermano David y Kerry Ordóñez. Gracias por ella, Señor. Bendícela y guárdala, Padre. Te damos una vez más las gracias y la honra a ti, porque solo tú lo mereces. Gracias, Señor, por tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén, Padre, y amén. Usted que nos ve por Facebook, ese estudio va a estar mañana en YouTube. Pues busque el punto de servir para que lo pueda compartir con sus amistades. Dios le bendiga y hasta la próxima semana.